buenos días, amada iglesia. Qué gusto volvernos a encontrar. Un abrazo a la distancia, deseando siempre que la protección de Dios esté en su hogar. Gracias en verdad por dejarnos entrar a la comodidad de su hogar, iglesia. Resurrección, el tema que nos convoca en este domingo especial, diferente. Un domingo como hoy resucitaba el Señor Jesús, iglesia. Y antes de empezar, ¿qué le parece si nos encomendamos a nuestro Dios, amada iglesia? Vamos a orar, por favor. Acompáñeme, le rogaría. Vamos a orar. Señor, nos encomendamos en tus manos. No sin dejar diciendo que tú eres bueno, eres bendito, eres misericordioso, Señor. Gracias, en verdad, porque nos permite llegar a nuestros amados hermanos con este medio virtual, Señor, de la internet, del YouTube, Señor. En verdad, gracias por eso. Señor, te ruego que me uses en este tiempo y que tú hables a tu pueblo con tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que cambia, la que modifica, la que ayuda. Tu palabra es bendita, tú eres bendito. Nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amada iglesia. El tema que nos convoca en este domingo es la resurrección. Estamos en un tiempo de reflexión, de Semana Santa en estos días, iglesia. Y para eso hemos escogido Marcos 16, del 1 en adelante, iglesia. Les rogaría que me acompañen, por favor, a Marcos al versículo 1. Acompáñenme, por favor, amada iglesia. Dice el verso 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, dice la Escritura. Y lo primero que hace aquí la palabra de Dios, la Escritura, en este evento espectacular de la resurrección, iglesia, es ubicarnos en el tiempo. Mire lo que dice la primera parte del verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. En otras palabras, lo que nos está diciendo la Biblia es al día siguiente del día de reposo, al día siguiente del día sábado. ¿Sabía usted, iglesia, que el día de reposo para los judíos tenía una inamovilidad total, ¿no? Ese famoso día de reposo, el sábado judío, iglesia. Ellos no podían hacer nada ese día. Y esto no por criterio del sacerdote, no, ni por cultura. Esto era por mandato de Dios. Esto era una ley santa, iglesia. Iglesia, acompáñame por favor a Éxodo 31, 12 al 14, para enterarnos cómo el judío, ¿no?, el israelita, respetaba el sábado, ¿no?, ese séptimo día o día de reposo, iglesia. Mire lo que dice Éxodo 31, 12 al 14. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, dice la Escritura. Y el siguiente verso, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá, dice la Escritura, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Ese día, el sábado, día de reposo, el judío, el israelita, no podía hacer nada, no podía hacer sus labores, ¿no? No podía hacer esa agenda que tenía acumulada, ¿no? Ese día era para el Señor, iglesia. El espíritu de esta ley, permítame explicarlo, es, puedes hacer tus cosas, tu negocio, tu trabajo puedes hacer en 6 días. Pero el último día, el séptimo día, es para el Señor o para Jehová, como lo diría un judío, iglesia. La pregunta sería, ahora para nuestro tiempo, ¿por qué? ¿Por qué el Señor le da este día, ¿no?, a la nación que Él escogió? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque el israelita era pueblo de Dios. Y en ese día de descanso, ellos tenían que reflexionar, meditar, ¿no?,
en lo que dicen las Escrituras, el Antiguo Testamento. Tenían que sincronizar, si vale la frase, entre la vida del cielo o lo de Dios y la agenda no atareada que tenían en la tierra. Y esto les servía para meditar, por ejemplo, ¿en qué cosas? Que en que la tierra que ellos estaban pisando, iglesia, no era de ellos. Cuando ellos caminaban por un camino, ellos tenían que ser conscientes de que ese territorio, esa tierra o el planeta Tierra no era de ellos. Dios lo había hecho. Como dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ellos tenían que sintonizarse, se puede decir, esta tierra no es mía, esta tierra es del Señor y el Señor me está permitiendo caminar por la tierra. Más o menos era lo que tenían que reflexionar, iglesia. ¿Qué más reflexionaban? Miraba algunos libros en que también el oxígeno, el que ellos respiraban, no era de ellos, era que Dios se los había dado, iglesia, a todo ser humano. Pero el judío, el israelita, en ese día tenía que reflexionar que la tierra que pisaba y el oxígeno que tomaba y que sus pulmones aspiraban, era que Dios se lo había dado, amada iglesia. Además, decía un escritor, un teólogo, que parte de esa caminata, de ese día de reposo, de ese día sábado, también era para reflexionar que el cuerpo que ellos tenían no era de ellos, era del Señor. El Señor los había hecho. Dice, en el principio crea el Señor a nuestros primeros padres, y ellos tenían que meditar eso. Quizás se mirarían sus manos, no, de repente iría a un espejo y dirían, este cuerpo me lo ha dado Dios. Y ese tiempo era para reflexionar en esas cosas, iglesias. Aún más, iglesia, ellos tenían que reflexionar en su existencia, de que ellos no estuvieran en la tierra pisando terreno de Dios si Dios no les regala la existencia, iglesia. Reflexionaban además en los dones, en los talentos que tenían, las capacidades que habían recibido de Dios, iglesia. Y obviamente esa reflexión, conforme a las Escrituras, iglesia, tenía que servir para que ellos puedan no adorar a Dios en ese día o darle gracias, iglesia, por la vida, por la familia, por el alimento, por las lluvias, por las victorias sobre los enemigos, etcétera, etcétera, aún por las capacidades y los dones que cada uno tenía como pueblo de Dios. Y que si ellos estaban respirando en el mundo que ha creado Dios, era porque Dios generosamente lo había planeado así, iglesia. Y obviamente también servía para abrir las Escrituras, amada iglesia. En otras palabras, era un tiempo para que el israelita, el judío, pudiera meditar en las cosas de Dios y no podía hacer nada. Entre comillas, un descanso para reflexionar, meditar en las cosas de Dios y lo que Él ha hecho a través de las Escrituras, iglesia. Y quizás para nosotros, creyente, hombre y mujer, si quisiéramos hacer una aplicación de ese día sábado, ese día que guardaban ellos, iglesia. Nosotros, la iglesia, también somos pueblo de Dios. Y no olvidarnos jamás que al igual que los judíos de ese tiempo, nosotros podemos tener muchas cosas que hacer en la semana, pero hay un tiempo que hay que darle y entregarle al Señor, porque le corresponde, en gratitud por la vida, porque Él nos permite cruzar una avenida o pasear por las calles que le pertenecen a Él, por respirar el aire que Él nos ha regalado, y por todo lo que hemos recibido, por el pan en la mesa, por la familia, iglesia, y sobre todo por existir. Nosotros existimos porque Dios lo quiso, iglesia. Usted existe porque Dios así lo quiso, iglesia. ¿Qué más nos dice el verso 1 de este Marcos 16 que estamos viendo de la resurrección, iglesia? Mire lo que dice el verso 1. Y cuando pasó el día de reposo, ya nos ubicamos en el tiempo, ¿no? Dice, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, dice la Escritura.
ese día domingo en la mañana, porque no era sábado, sino al día siguiente del día de reposo, iglesia, 3 mujeres, según Marcos 16, van al sepulcro a ver a un Jesús muerto, para perfumar su cuerpo, ungirle, en palabras de ellos, ¿no? Ellas, estas mujeres, iban a perfumar un cadáver, iglesia. Y obviamente esta era una costumbre judía, iglesia, era una costumbre judía, y entonces esto era un indicativo que si es domingo y el Señor ha muerto, el viernes es que no lo habían enterrado bien, porque la costumbre judía era que todo muerto, todo cadáver tenía que ser ungido y después a la tumba. Pero si ellas van el domingo es porque algo había sucedido por el cual no pudieron ungirlo. Y obviamente ellas regresan a la tumba, ¿no? a poder completar este ritual o esta costumbre judía, iglesia. Entonces, vamos a enterarnos nosotros qué sucedió. ¿Por qué no pudieron preparar el cuerpo? ¿Qué sucedió? Acompáñenme, por favor. Ahí suceden 2 cosas. Acompáñenme, por favor. Deuteronomio 21, 22 y 23, iglesia. Mire lo que dice. Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Porque, iglesia, ¿qué les quiero decir con esto? Una de las razones por las cuales ellos no pudieron preparar el cuerpo, iglesia, era porque dice la Biblia que si alguien era colgado en un madero, tenía que enterrarlo ese mismo día. Pero si hacemos un poco de cronología, el Señor Jesús muere más o menos 3 o 4 de la tarde, iglesia. Y entonces sucede algo. En el calendario judío, los días no empiezan como el nosotros, el gregoriano, no empiezan así a las 12 de la noche. En el calendario judío, los días empiezan más o menos 6 de la tarde, iglesia. Y si el Señor muere 3, 4 de la tarde, tenían prácticamente 2 horas o 1 hora y media para enterrarlo, para cumplir este mandato de Dios, iglesia. Entonces, ellos no pudieron ungir el cuerpo según la costumbre o preparar el cuerpo, porque como había sido enterrado en un madero y conforme la palabra tenían que enterrarlo en ese mismo día, y ya prácticamente quedaban pocas horas para enterrarlo, y por eso que apresuradamente lo entierran, iglesia. Es bueno quizás enterarnos de esto, de por qué las mujeres van el domingo a hacer algo que lo han tenido que hacer el mismo día que murió. ¿Qué más sucedió, iglesia? ¿Y por qué no pudieron perfumar el cuerpo para enterrarlo? ¿Y por qué van el domingo, amada iglesia? Mire lo que dice, iglesia, Lucas 23, del 50 al 56, iglesia. ¿Por qué fueron el domingo y no ese mismo día, ese viernes, iglesia? Mire lo que dice, iglesia. Lucas 23, 50 al 56. Había un varón llamado José de Arimatea, dice, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. El Señor ya está muerto. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña. Si usted se da cuenta, José de Arimatea lo lleva al sepulcro de la cruz, iglesia. Entonces dice la Biblia además que era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, o sea, faltaba poquito para que sean más o menos las 6 de la tarde del viernes, que para ellos ya empezaba el sábado, iglesia. Y miren lo que dice el 55. Y las mujeres que habían venido con él siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas
prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Se lo traduzco al castellano, iglesia. Le faltó tiempo para ungir el cuerpo del Señor cuando era un cadáver. ¿Por qué? Porque ya prácticamente era el día de reposo, iglesia. Y por eso no pudieron preparar el cuerpo para ser sepultado. Entonces ellas van el domingo a perfumar el cuerpo, iglesia, porque se les acabó el tiempo, ¿no?, para poder enterrarlo según las costumbres judías, perfumar el cuerpo, iglesia. Y decíamos por dos razones. Porque tenían que enterrarlo ese mismo día, conforme a la palabra de Dios, ¿no?, que ya habían muerto en un madero y más o menos eran 3, 4 de la tarde, iglesia, y el día finalizaba a las 6 de la tarde. Y segundo, porque faltaban minutos para que llegue el día sábado, y como habíamos leído, el día sábado no podían hacer absolutamente nada. Dos motivos, iglesia. ¿Qué aprendemos aquí, iglesia? Estas mujeres piadosas, iglesia, no, por costumbre judía, querían ungir, perfumar el cadáver, por costumbre judía, pero no pudieron, ¿no? Aún el domingo, mire, no pudieron aún el mismo domingo, porque cuando fueron el domingo, usted sabe lo que ocurre, ¿no? Ya, y van muy tempranito, el cuerpo ya había resucitado el Señor. Le digo esto, iglesia, porque mire usted, ahí está la costumbre judía de perfumar el cuerpo, y por otro lado está la palabra de Dios, iglesia. Fue enterrado el Señor Jesús antes que acabe el viernes, ¿no? O sea, fue enterrado, conforme a la palabra de Dios lo que leíamos, fue enterrado a las 5 o 6 de la tarde. Justo cuando finalizaba el viernes fue enterrado, conforme a la palabra de Dios. Fue enterrado también antes de que comience el sábado o el día de reposo, conforme a la palabra de Dios, iglesia. Si usted se da cuenta, se cumplió la palabra, pero ellos no pudieron aplicar su costumbre de perfumar el cadáver, iglesia. Aún, mire usted más, el domingo ellas van temprano para hacer su costumbre de no ungir el cuerpo del Señor, pero cuando van se dan cuenta que ya había resucitado, iglesia. ¿Qué podemos aplicar, iglesia? Ellos se dieron cuenta, yo digo que Jesús era un muerto diferente, era un muerto único, iglesia, porque cuando van al sepulcro no estaba el Señor, no había nadie en el sepulcro. Se cumplió, iglesia, la palabra del madero, que había que enterrarlo antes de que acabe el día, y se cumplió la palabra de que tenían que enterrarlo el mismo viernes, porque el sábado no podían hacer nada. Y se cumplió también la palabra, iglesia, de que el Señor tenía que resucitar al tercer día. O sea, ellas van a perfumar el cuerpo el domingo y el Señor ya había resucitado. ¿Cuál es la enseñanza, amada iglesia? Primero la palabra, luego las costumbres, iglesia. Permítame repetirlo. En el caso específico del Señor Jesucristo, primero se cumplió la palabra y las mujeres no pudieron efectuar la costumbre judía, iglesia. Entonces, iglesia, es bueno saber, quizás que por costumbre judía, ¿no? Porque había bastantes, ¿no?, un formato de costumbre judía cuando había un cadáver. Lo primero que hacía un judío, aún hasta ahora lo hacen, ¿no?, pero por costumbre ya, no es palabra de Dios, ellos se rasgan las vestiduras. O sea, si se enteran que su familiar ha muerto, un ser muy querido, ellos se rompen las vestiduras aceptando el hecho y aceptando el duelo. También por costumbre judía, usted lo puede averiguar. Un judío ortodoxo jamás le va a llevar flores al muerto. Eso es una ofensa para la costumbre judía, iglesia. Pero son costumbres, se da cuenta, no es palabra de Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir, iglesia?
y obviamente también era costumbre perfumar el cuerpo y después enterrarlo. Pero permítame esta frase, son costumbres nada más, no está conforme a la palabra, iglesia. Entonces, iglesia, se cumplió la palabra, pero no pudieron cumplir las costumbres, iglesia. Siempre, no se olvide, si usted tiene una costumbre y tiene aquí la palabra de Dios, lo primero es la palabra, porque a veces no se cumplirá la costumbre, iglesia. Como ellos quisieron cumplir la costumbre de perfumar al Señor Jesús, pero no pudieron. Más pudo la palabra de Dios, porque todo lo que le sucedió al Señor sucedió conforme a la palabra y su costumbre fue impedida, si vale esa frase, iglesia. Si usted tiene que decidir, iglesia, haciendo una aplicación, si usted tiene que decidir entre palabra de Dios y la costumbre que usted heredó de sus padres, yo le digo en el nombre del Señor, primero la palabra, iglesia. Yo sé que usted está pensando en esa persona que falleció, pero primero es la palabra. Ellas, por más que quisieron, no pudieron aplicar sus costumbres judías. Se cumplió, primero el escrito está. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y cada vez, creyente, que usted hace y cumple la palabra de Dios por encima de las costumbres, usted es el favorecido. Y no va a estar con esa incertidumbre que tenían las mujeres. No lo pueden balsamar porque se me acaba el tiempo. No lo pueden balsamar porque viene el sábado, el día de reposo. No lo pueden balsamar porque ya resucitó. Y entonces ahí vemos cómo la palabra choca con las costumbres que tenían estas mujeres. Por eso le digo, amado creyente, para que usted no tenga asombros o sobresaltos con las costumbres que tiene, asegúrese primero que usted va a hacer la palabra de Dios. Así usted permanecerá en bendición, amado creyente. Y es lo que Dios quiere para nosotros, iglesia. Mire lo que dice, por favor, Marcos 16, 5 al 6. Continuamos, iglesia. Porque aquí vemos, que ellas no pueden cumplir su costumbre. Aquí está, ya. Entonces ellas van de mañana, ya averiguamos por qué van de mañana con los ungüentos. Era porque no lo habían enterrado bien al Señor, lo habían enterrado apresurado y ellos quieren hacer su costumbre judía el mismo domingo. Marcos 16, 5 al 6. Continuamos, dice. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Este personaje, este joven, les dice: ha resucitado. No está aquí en el lugar donde le pusieron. Aquí, iglesia, la Escritura nos relata, yo digo una frase corta, el hecho más grande de la historia, más grande que la ciencia y más allá del tiempo, amado creyente. Miren, una frase simple: Jesús resucitó, iglesia. Eso es lo que nos dice. Poniéndolo en palabras de nosotros, Jesús venció la muerte. O sea, Él no se quedó en la tumba. Y las mujeres fueron las que recibieron esta noticia calentita de este personaje vestido de blanco, iglesia. El muerto llamado Jesús, permítame una aplicación, derrota la muerte. El sepulcro, las mujeres ven, está vacío, iglesia. Hoy, iglesia, yo le digo que este Jesús resucitado, habita en la eternidad, en la inmortalidad, diferente a cualquier persona o ángel, iglesia. Permítame aquí una aclaración, iglesia, para que usted pueda entender el tema de la resurrección. Hemos dicho que Jesús, su resurrección es única, porque ahora Él habita en la eternidad y habita en la inmortalidad. Usted y yo, y cualquier ser humano, cualquier ser creado, posee un alma inmortal.
eterna. Mire lo que le voy a decir, iglesia, ¿no? Y entonces el Señor, cuando le habla, ¿no?, para que usted pueda ver que somos inmortales, pero este cuerpo no, sino el alma, el espíritu es inmortal. Cuando el Señor, ¿no?, en Mateo 25 le habla a las personas, ¿no?, que le han dado la espalda, iglesia, mire usted, por favor, lo que el Señor dice, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego, mire esta palabrita, eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Estas personas que le dieron la espalda a Dios pasarán toda la eternidad en el fuego eterno, si vale la frase. Cuando uno muere es recontra sabido. Cuando uno muere, el cuerpo se queda aquí, se deteriora, se hace polvo, pero el alma, el espíritu que tenemos, continúa vivo y no muere, es inmortal. No importa si es creyente, no importa si no cree en Dios, no importa si es creyente, iglesia. El alma de todo ser humano es inmortal. Mire usted lo que le digo. ¿Por qué la resurrección del Señor Jesús es diferente, iglesia? Y es única, iglesia. Ahora, con este verso que nos hemos enterado, el Señor nos dice que estos que van a pasar la eternidad en el fuego eterno, no lo van a pasar en cuerpo, porque sabemos que el cuerpo se queda aquí. Su alma y su espíritu sí lo va a pasar en la eternidad. Su alma y su espíritu, iglesia. Y mire usted, verso 25, 46, hablando de eternidad, iglesia. Dice 25:46 de Mateo. E irán estos al castigo, la palabra clave es eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Se ha dado cuenta? Mire usted para que lo pueda visualizar. El alma, el espíritu de los que van al castigo, como no muere, va a ser eternamente. Y aquí pareciera que fuera igual, ¿no? Porque dice, y los justos a la vida eterna. Pero decíamos algo, iglesia, la resurrección de Jesús es diferente y única. Y usted se preguntará por qué. ¿Y por qué el pastor me dice que las almas son inmortales? Si yo ya lo sé, los espíritus son inmortales. Si yo ya lo sé. Y aquí, como hemos leído, el Señor dice, claro, algunos van a ir al castigo eterno, sí, pero yo también me voy al cielo eternamente. Pero hay una tremenda diferencia, iglesia, con esto de la resurrección, iglesia. ¿Qué le digo, iglesia? Vamos a ponerlo de esta manera. Mire, los ángeles, los demonios, los ángeles caídos, también tienen un espíritu inmortal, porque ellos también se van a ir, hablando de los ángeles caídos, también se van a ir al infierno eterno. Mire, espíritu, solamente espíritu eterno. Pero, iglesia, ¿qué sucede cuando Jesús resucita? Diferente a todos, iglesia. ¿Qué sucede cuando Él resucita y las mujeres van al sepulcro y no lo encuentran? Porque quieren aplicarle su costumbre, echarle perfume de marca al Señor Jesús. Y antes que su costumbre, se cumple la palabra de Dios. ¿Qué sucede, iglesia, cuando Jesús resucita? Es el único en el universo, iglesia. Mire lo que le digo, el único en el universo, iglesia, que resucita con un cuerpo físico, con un cuerpo material eterno, iglesia. Con un cuerpo físico, con un cuerpo material eterno, iglesia. Ya sabemos que el alma es eterna, ya sabemos que el espíritu es eterno, lo tienen los ángeles, lo tienen los demonios y lo tienen los seres humanos, iglesia. Pero en Jesús se cumple algo. Cuando Él resucita, Él recibe un cuerpo físico eterno. No había hasta ese momento nadie que viviera en la eternidad que tuviera un cuerpo eterno, iglesia. Esto es único en el universo. Esta resurrección en verdad es sorprendente. Usted me preguntará, ¿por qué? Porque ahí se inaugura, iglesia, el cuerpo eterno inmortal. Ya había
el alma inmortal, el espíritu inmortal. Pero ahora el cuerpo que el Señor recibe al levantarse del sepulcro, iglesia, es un cuerpo físico que puede comer, pero es eterno, amada iglesia. Mire usted la escena del resucitado con los discípulos. Ellos están sorprendidos. Lucas 24, verso 41 al 43. Mire usted, no se olvide, ya sabemos que el alma y el espíritu son inmortales y que las almas se van al fuego eterno, donde también se van los espíritus que le han fallado a Dios, los ángeles caídos, ¿no? Y los hombres, obviamente, pero van sin cuerpo. Sin embargo, iglesia, aquí la Biblia nos dice algo, iglesia. Mire, ahora cuando Jesús resucita, recibe un cuerpo físico inmortal. No había nadie con ese cuerpo. Miren lo que dice Lucas 24, 41 al 43. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y el verso 43, y él lo tomó y comió delante de ellos. Porque como ellos están asombrados, pensaron que era un espíritu. Usted sabe que un ángel no come, un demonio no come, no necesita. Sin embargo, ellos ven comer pescado y miel al Señor, que sabían que lo habían visto morir, ¿no? Pero ahora ven que tiene un cuerpo y lo están mirando, están sorprendidos, iglesia. Ellos vieron comer al resucitado. Desde ese día, iglesia, no solamente habían almas inmortales, espíritus inmortales. Desde ese día de la resurrección, iglesia, se inauguraba el cuerpo físico inmortal, iglesia. Y obviamente lo que tenía que inaugurar era Jesús el Señor. Alma inmortal, espíritu inmortal, y en Jesús en la resurrección recibe un cuerpo inmortal que puede comer, iglesia. Como lo estamos viendo, que ha comido miel y pescado. Y en verdad es una buena dieta. Les recomiendo que usted consuma miel y pescado, iglesia. Sin embargo, iglesia, no queda ahí. Ahora que Jesús resucitó y ya que sabemos que ahora tiene un cuerpo inmortal que no lo tienen los ángeles, que no lo tienen las personas que se van a ir al infierno, porque ellos se van al infierno con un alma y un espíritu inmortal, pero se van sin sus cuerpos, iglesia. Ese cuerpo que recibe el Señor, iglesia, no solamente era para Él, era para todas las personas que creyeran en el Señor Jesús, iglesia. Porque la Biblia dice, o sea, es para su iglesia, que Jesús es primicias de la resurrección. Como dice la Escritura, 1 Corintios 15, 20, iglesia. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Primicias, el primero, iglesia. Recuerde, por favor, ahora, resurrección en el caso del Señor Jesucristo no solo es tener un alma inmortal, un espíritu inmortal, ahora también tiene un cuerpo inmortal. ¿Qué puede comer? ¿Qué comió ese cuerpo inmortal? Pescado asado y miel. Y hasta ese momento no había eso, iglesia. Y ahora que hemos descubierto eso en la resurrección, no solamente es para Él, iglesia, sino para cada uno de los hijos de Dios, de la iglesia, de los que creen en Él, de los que han aceptado, de los que se han apartado por la ayuda del Espíritu Santo del pecado, iglesia. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno, hablando de la iglesia, en su debido orden, Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección de Cristo, iglesia, significa para nosotros que vamos a recibir, así como Él, iglesia, ese cuerpo físico, pero inmortal, iglesia. Un cuerpo físico eterno, diferente a los ángeles, diferente a los demonios, diferente a las personas que se van
al infierno, iglesia. Yo siempre me preguntaba, y se lo comparto, iglesia, ¿por qué los demonios, esos espíritus que vagan, ¿no?, aquí, por qué siempre se meten a los cuerpos de las personas? ¿Por qué? ¿Por qué los molestan? ¿Por qué los hostigan? ¿Saben por qué, iglesia? Porque ellos buscan un cuerpo porque no lo tienen. Ellos son etéreos, no se les puede ver, a veces se manifiestan, por eso buscan el cuerpo y entonces ahí se ve su manifestación mejor, iglesia. Ellos buscan, iglesia, eso. Sin embargo, iglesia, en el creyente y en Cristo Jesús, gracias a la resurrección, está garantizado que vamos a recibir, iglesia, un cuerpo físico eterno, iglesia. Esas personas que se van al infierno, esas personas que le han dado la espalda a Dios, iglesia, y Dios quiera que no sea ninguno, en verdad, Dios quiera que no sea ninguno. Es siempre mi oración, porque todos siempre merecemos una oportunidad. No importa lo que uno haya hecho, Dios siempre está con los brazos abiertos para perdonar. Pero así como hemos leído, esas personas que se van al infierno, ellos llegan allá sin un cuerpo. Ellos llegan espíritu, llegan alma. Sin embargo, nosotros que vamos al reino, que vamos a disfrutar, no solamente vamos a ser cuerpo y alma. Así como Jesús recibió un cuerpo glorificado, nosotros vamos a estar en la eternidad con Dios diferente, iglesia, con un cuerpo físico, pero inmortal, iglesia. Como dice la Escritura, nosotros vamos a volver a ser vestidos, iglesia, así como fue vestido el Señor, iglesia. Vamos a recibir un tabernáculo eterno y nuevo. Mire lo que nos dice, iglesia, 2 Corintios 5, 1 al 3, iglesia, palabra de Dios. Porque sabemos, el apóstol Pablo está hablando, que si nuestra morada terrestre, está hablando del cuerpo, este tabernáculo, está hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y dice la Biblia, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Se da cuenta? Está hablando del cuerpo. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, iglesia. O sea, nosotros vamos a estar delante de la presencia del Señor en cuerpo, en alma y en espíritu. Como dice la Escritura, 2 Corintios 5, 4, iglesia, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, iglesia. Eso es lo que significa la resurrección, una de las aristas de la resurrección. Jesús nos regala un cuerpo eterno, inmortal, iglesia. Y vamos a disfrutar con el Señor en el cielo y en la tierra, con cuerpo inmortal, con alma inmortal y con espíritu inmortal, iglesia. Sin embargo, los que se van al infierno van alma inmortal y espíritu inmortal, iglesia. ¿Cómo no agradecer al Señor, iglesia? ¿Cómo no decir, Señor, gracias por todo esto que tú tienes para nosotros, iglesia? Yo le digo, en el nombre del Señor, adore a su Dios. Adore al Señor Jesús. ¿Sabe por qué, iglesia? Por todo ese tremendo regalo que nos dio en esa bendita resurrección, iglesia. Dios tiene eso para nosotros. Por eso yo le digo en el nombre del Señor, siga a Jesús, obedezca a Jesús, sírvale a Jesús. Y si usted ha pecado, confiese su pecado y dígale, Señor, ayúdame, no puedo. Y el Señor le da la capacidad en el Espíritu Santo para apartarse. Pero no pierda todo esto que Dios tiene para usted, amada iglesia. Eso es uno de los significados de la resurrección. Cuerpo inmortal. Y no solamente para el Señor que resucitó este domingo, sino para cada uno de nosotros, iglesia. No vamos a tener necesidad de, si fuéramos espíritus, de meternos en un cuerpo. Vamos a estar satisfechos, completos en Dios, cuerpo, alma y espíritu, iglesia. Que Dios lo bendiga.
iglesia. Vamos a orar. Señor, te bendecimos. Gracias, porque tú haces las cosas bien, Señor. Porque en la resurrección, Señor, inauguraste ese cuerpo inmortal, eterno, Señor. Y no solamente, Señor, fue para ti, sino también, Señor, nos permites participar a tu iglesia, para no estar desnudos, Señor, para no solamente al morir tener alma y espíritu, sino que tú nos regalas, Señor, un cuerpo inmortal también. Y vamos a ser cuerpo, alma y espíritu para seguir adorándote, Señor, a ese Dios digno de ser seguido. Señor, bendice a tu pueblo. Dales la capacidad de obedecerte, Señor. Danos esa capacidad de adorarte, Señor, de estar en tus cosas, Señor, sin descuidar el trabajo, la familia, los chicos, el estudio. Te bendecimos, Señor. Gracias por el milagro de la resurrección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra escuchada esta mañana. Por eso decimos con convicción que creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. El libro de Primera de Corintios, capítulo 11, 23 nos dice: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, la Biblia nos dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La Biblia nos dice: todas las veces que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos, hasta cuando Él venga por segunda vez. Es por eso que este domingo, mi hermano y mi hermana, estamos celebrando la cena del Señor. Pero también la Biblia nos dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice la Biblia: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Vamos a tener un tiempo en que podamos ponernos a cuentas con
nuestro Señor. La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos pues a tomar este tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Vamos a orar, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Tu palabra dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Te confesamos nuestros pecados, nuestras faltas delante de ti. Reconocemos, Señor, que somos pecadores delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos limpies con la sangre preciosa de Jesucristo y nos permitas en este tiempo poder estar limpios para participar de esta Santa Cena, Señor. Gracias por Jesucristo, quien es el único que puede perdonar nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. El apóstol Pablo dice, ¿no? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a ir participando pues del pan, ¿no? Vamos a ir participando del pan. Este es el pacto que el Señor hizo con nosotros y vamos a poder celebrar esta Santa Cena. Participemos con el pan. Asimismo, tomó también la copa, ¿no? Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a ir participando pues del vino, ¿no? Recordamos cómo Jesucristo derramó su sangre para que nosotros podamos ser perdonados por nuestros pecados y ser justificados de esta manera vida eterna. Participemos con la copa. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo pacto. Sellado, Señor, con la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Porque Él murió por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser justificados por la fe. Y creyendo en ti y arrepintiéndonos por nuestros pecados, podamos, Señor, ser salvos de la condenación eterna. Gracias por permitirnos participar de esta gracia tuya, de esta misericordia hacia nuestras vidas y hacia la humanidad. Te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios, ¿no, mi hermano y mi hermana? Porque hemos podido participar de la Santa Cena, que es lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Pero también vamos a tener un tiempo acerca de lo que es las ofrendas, ¿no? Tiempos de ofrendas.
Damos gracias a Dios porque todavía usted y yo estamos vivos, ¿no? Y podemos participar de esta hermosa Santa Cena. Pero también la Biblia nos enseña en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Dice: yo, el Señor, no cambio. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y lo han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan: ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan: ¿qué quiere decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré la ventana de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Es un privilegio para usted y para mí poder diezmar y ofrendar para el Señor. Por eso en este tiempo vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder honrarte, Señor, con lo que hemos recibido de tu mano. Tú eres quien provee, Señor, todo lo que tenemos. Y por eso, Señor, permítenos honrarte, y permite que tu pueblo te honre, para que siempre tenga, Señor, abundancia en sus casas. Padre, gracias. Gracias porque esto tú lo dejas para que nosotros podamos ser bendecidos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.